Señor presidente, señorías, quiero también empezar sumándome en nombre de mi grupo parlamentario a las condolencias que se han expresado en esta Cámara por los fallecidos del accidente de Santiago de Compostela y mandar un mensaje de cariño, de solidaridad, de cercanía a las familias, a las personas que han sido afectadas. Escuchando el debate me ha parecido que hay muy pocas ocasiones en que en este Parlamento, incluso en cualquier otro Parlamento, se haya asistido a un ejercicio de insidia política tan marrullero. Especialmente en algunas actitudes. Yo no estoy generalizando, digo que ha habido un ejercicio de insidia política marrullero en esta Cámara esta mañana. Especialmente en las actitudes de algunos portavoces. Quizás, cuanta menos representación se tiene, más se quiere forzar el titular y por eso en algunos casos se llega a la descalificación gruesa y al insulto personal. Pero quiero decirles sinceramente que yo lo lamento y me parece que eso hace muy mal servicio a la democracia española. Deja en muy mal lugar este Parlamento. El Grupo de la Izquierda Plural, como es plural, nos ha insultado por triplicado. Y ha llegado a acusaciones graves, imputaciones directas contra el presidente del Gobierno que creo que no tienen cabida y que no deberían tener amparo dentro de la inmunidad parlamentaria, que es muy amplia, ¿verdad? Porque aquí se sale y se puede decir de todo. El señor Bosch ha dicho que el presidente del Gobierno tiene que ser destruido. Es verdad que, como lo dice en latín y citando a Catón, parece una broma. Pero si es una broma, sinceramente, es una broma de muy mal gusto. Y creo que son palabras que no deberían reproducirse desde esta tribuna. Es que hemos tenido que aguantar que el representante de Amaiur nos diga que en España somos todos corruptos. Todos, claro, menos los miembros de ETA. Y lo hemos tenido que aguantar también aquí. Y yo quiero decirles que todo eso es deplorable. Es lamentable que, por tanto, debe ser denunciado por mi grupo. Y que eso ha hecho, y no quiero... Eso ha hecho, y no quiero confundir los planos, ni otros portavoces, que nos gustará más o menos, pero han expresado sus argumentos. Y, por tanto, yo también les muestro mi respeto y el respeto parlamentario. Pero creo que se debería hacer una reflexión. Esta comparecencia no era para hacer ese ejercicio. Especialmente en un contexto tan complejo como la crisis económica y la crisis social por la que está atravesando España. ¿Qué es la crisis que ustedes nos dejaron? Que nos dejó el Partido Socialista. Porque ustedes no se han querido referir a ello. Pero en España hoy sigue habiendo, y lo ha dicho el presidente del Gobierno, casi 6 millones de personas en paro y muchos problemas por resolver. Y esa es la prioridad y ese es el esfuerzo del Gobierno y del grupo que le da apoyo. Un esfuerzo que, como ha dicho también el presidente del Gobierno, está ahora poco a poco empezando a dar fruto y que nos hace empezar a mirar el futuro también con optimismo. Y, por tanto, hoy ese es el momento trascendental en el que se encuentra nuestro país, al final de la peor recesión de nuestra democracia, en la antesala de la recuperación económica, gracias, y ya sé que eso por lo visto a alguno le molesta, pero gracias a las reformas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y a mí me parece que a ustedes, a los diputados del Grupo Socialista, les cuesta mucho mirar hacia adelante. Se niegan a colaborar en el reto de ganar el futuro. Se niegan a participar con los demás españoles en una apuesta decisiva por nuestro bienestar, por la fortaleza de nuestra nación. Se diría que tienen miedo de que termine esta crisis, que sienten pánico de que las reformas funcionen, que no pueden asumir que precisamente con un Gobierno del Partido Popular las energías de España se reactiven y encaremos un horizonte de crecimiento económico y de recuperación de empleo. A medida que los signos de esperanza se multiplican, crece su desasosiego y parecen incapaces de admitir que donde ustedes fracasaron por desidia, los españoles, con ánimo de superación y con coraje, van a salir adelante. Sienten que se les escapa una última oportunidad, porque ese era el vaticinio que hicieron, que esta crisis acabaría con su Gobierno y con el Gobierno que le sucediera, pero eso no parece que vaya a cumplirse, sino todo lo contrario. Y por eso hoy se quiere hablar de otra cosa,
Y por eso han puesto en marcha otra estrategia y por eso orientan ahora de otra forma su acción política. El objetivo sigue siendo el mismo: erosionar al Gobierno legítimamente salido de las urnas, socavar la estabilidad política que necesita España, sembrar dudas sobre la fortaleza de nuestras instituciones, y para ese fin vienen valiendo todos los medios. ¿Cómo ha sido hasta hoy la oposición que hemos tenido por parte del Partido Socialista? Este Gobierno tuvo en su primer año de mandato 2 huelgas generales. Llegaron a ser apoyadas por un partido que acababa de salir de la Moncloa. En el último año y medio hemos visto frecuentemente a miembros de algunos grupos de la Cámara detrás de las pancartas contra la acción de Gobierno. Se ha llegado también a encontrar destacados dirigentes con frecuencia del Partido Socialista en manifestaciones de protesta contra problemas que ellos mismos habían generado en el Gobierno, mientras en el Parlamento se negaban a acordar las soluciones. Las reformas del Gobierno han sido denostadas sin límite y sin alternativa. Ustedes han trabajado mucho, es verdad, pero han trabajado siempre para crear un clima de desafección, de desaliento y de desconcierto. Y no han podido evitar, sin embargo, que las cosas empiecen a cambiar en España. No han tenido fuerza ni apoyo para detener el proceso de renovación en que está nuestro país. No han cambiado el rumbo del Gobierno, ni han conseguido abrir fisuras en la mayoría que le apoya. Fracasaron en la crisis y vuelven a fracasar también ahora en su acosa al Gobierno. Con el paso del tiempo y a medida que las dificultades para plantear una alternativa creíble iban creciendo, se han radicalizado más las posiciones. A la descalificación de las políticas del Gobierno le ha seguido la descalificación de los miembros del Gobierno. Hace ya 6 meses que el señor Pérez Rubalcaba pidió la dimisión del presidente del Gobierno. Hoy la ha venido a pedir otra vez. No hay novedad. Quizás antes lo hacía con la boca más pequeña y hoy con la boca más grande, pero es lo mismo, porque las razones de entonces son las mismas que ahora. Ninguna. Y finalmente, tomaron una decisión insólita y ajena a la normalidad de la convivencia democrática, que yo he denunciado y que a mí me duele y que me parece mal, que debe ser revisada. Anunciaron que rompían cualquier relación con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario y con el Partido Popular. Dieron por roto todo diálogo. Se han declarado en rebeldía parlamentaria e incluso han dejado de asistir al proceso de elaboración de las leyes en este Parlamento. Ayer mismo, con tal de no acordar, no votaron la Ley de Transparencia, que eso sí es una pieza clave para luchar contra la corrupción en España y que además habíamos negociado largamente con ustedes. Por tanto, este es el bagaje de la oposición constructiva que nos prometió el líder del Partido Socialista a principios de la legislatura. ¿Ahora dónde van a ir? ¿Qué beneficio creen que puede reportar esta actitud, esta escalada, no ya para el interés general de España, sino incluso para ustedes mismos? Hoy han venido a este hemiciclo del Senado en periodo extraordinario para hablar de Luis Bárcenas, que sigue el debate desde Soto del Real, para decirle que le creen, que confían en su palabra, que no les importan ni sus contradicciones ni sus silencios, que todo lo que diga, si lo dice contra el presidente del Gobierno, tiene que ser automáticamente creído, aunque no haya ninguna prueba de ello, aunque conste su falsedad. El señor Bárcenas, lo ha repetido el presidente del Gobierno, de acuerdo con las garantías que le dan las leyes, está en su derecho de mentir, de urdir la estrategia de defensa que más convenga a su situación procesal, que más distraiga la atención del origen de su insólita fortuna, que más aliados le reporte, como ustedes, que han encontrado una extraordinaria coincidencia de intereses con él, quizás porque los enemigos de sus enemigos son sus amigos y ustedes desde el principio se han sentido enemigos del Gobierno. Y hoy interpelan al presidente del Gobierno en sede parlamentaria sobre el cúmulo de acusaciones y falsedades que se han vertido en los últimos meses y que atacan su honorabilidad y la de todo el Partido Popular. Y yo también quiero hoy leer una cita aquí, de una autoridad que es importante para ustedes. Nadie puede ignorar que un principio elemental del derecho es que la carga de la prueba corresponde al que acusa y no a quien es acusado. Nadie está obligado a probar su inocencia, sea cual sea su posición social, y esto, señorías, incluye naturalmente al presidente del Gobierno. Produce inquietud tener que recordar estos extremos que son la piedra angular
del Estado democrático de derecho. Pero, señorías, esta es la atmósfera política que es imprescindible hacerlo. Es un retroceso histórico aberrante sostener, como se ha hecho ya en más de una ocasión, que la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, no se aplica al ámbito político, donde al parecer solo rige el principio de presunción de culpabilidad. ¿Cómo es posible que el derecho, que no es sino el reflejo de las convicciones morales de la colectividad por vía normativa y aún más de los derechos fundamentales, pueda negársele a una persona por el mero hecho de dedicarse a la actividad política? Fin de la cita. Son palabras de Felipe González. Las pronunció un 27 de julio. El señor Pérez Rubalcaba las pudo escuchar y supongo que aplaudir desde el Banco Azul. Califican esta conducta que ustedes hacen de prejuzgar, de primero pedir dimisiones, de exigir siempre pruebas diabólicas, de confiar siempre en la palabra del acusador, sea este quien sea, de retroceso histórico aberrante. Y lo es porque enturbia las aguas del Estado y crispa la convivencia social, transforma el Estado de Derecho en un estado de sospecha y vacía de eficacia la acción de los tribunales de justicia. Les aleja a ustedes, a quien lo hace, de un comportamiento democrático mínimo. Deberían, sinceramente, seriamente, reflexionar sobre esto. ¿O es que las garantías de la ley solo les sirven cuando el acusado pertenece al Partido Socialista? No hay nada peor, señorías, que esa doble vara de medir. Deben, por consiguiente, moderarse e iniciar una rectificación. Una rectificación, pero por mucho más que la presunción de inocencia. También por el derecho al honor, del que la Constitución no excluye al presidente del Gobierno. En las últimas semanas ha sido objeto de todo tipo de calumnias y difamaciones que ustedes han amplificado. Se le injuria con el propósito de causarle no solo un daño personal y político, sino una situación de indefensión propia de un régimen inquisitorial. Rectifiquen, por tanto, señorías. Háganlo por decencia política y por compromiso democrático. Rectifiquen, en fin, por los principios que ustedes deben defender. Señor presidente, el presidente del Gobierno ha presentado esta mañana una agenda... Por favor, señor diputado. Señor Villarrubia, le ruego silencio. Por favor. Continúe. Gracias, señor presidente. Una agenda para la regeneración democrática que compromete a todos, que tiene la capacidad de fortalecer nuestro sistema y de hacer imposible en el futuro la corrupción del pasado tal como la hemos conocido. Los españoles exigen transparencia, reclaman a los partidos un comportamiento ejemplar, esperan una respuesta judicial contundente y ágil, demandan controles y castigos más eficaces, más disuasorios y piden, en definitiva, más razones para confiar en las instituciones. Este proceso de regeneración tiene que ser una parte esencial del proyecto de renovación de las estructuras del país que ha puesto en marcha el Gobierno. No se entiende ni se entenderá que nadie en esta Cámara quede al margen de este trabajo. Pero nos interesa especialmente a nosotros, los que estamos comprometidos con una vocación política, que necesitamos acreditar que la participación en la vida pública es una tarea noble, que no puede ser envilecida por una minoría que no representa a nadie. Porque todos hemos conocido casos de corrupción. Los vemos cada día en los medios de comunicación y deben provocarnos siempre la misma indignación. Pero si queremos definitivamente limpiar el país, tenemos que sacar a luz todo lo que ha ocurrido, ponerlo en manos de los jueces, colaborar con ellos y confiar en su trabajo. Los asuntos que afectan a antiguos miembros del Partido Popular están siendo investigados por los jueces desde hace años. Sus responsables están en manos de la justicia. Hubo también quien se aprovechó. Sabemos cuánto, pero todavía no sabemos cómo, de un cargo en nuestra organización. Hoy acusa para salvar su situación y su patrimonio. No hay, por tanto, nadie más interesado que nosotros en que se esclarezca la verdad. Pero no podemos tolerar que de ahí se quiera orquestar un ataque contra toda una organización política honrada, que siempre ha luchado por el interés de España, que integran 800.000 militantes en todos los rincones de nuestro país, porque no es justo. Este partido tiene derecho a que se le respete. Este partido también tiene derecho al honor. Lo tienen sus concejales, lo tienen las miles de personas que trabajan por amor a su país en el partido y lo tienen también los que le han votado en las elecciones. Lo tienen porque son gente honrada, porque son gente comprometida.
y porque su compromiso es una garantía democrática para España. Llegado a este punto, señorías, yo no puedo dejar de preguntarme con qué autoridad moral se nos difama desde los bancos de la oposición. ¿Quién lo hace? Un partido cuya financiación ilegal fue ya acreditada judicialmente. O los que entonces estaban a gusto en ese partido, señora Díez. Porque usted ahora hace muchas preguntas. Usted ahora hace muchas preguntas, pero entonces no preguntaba nada, solo empezó su curiosidad el día que se cayó del cartel del Partido Socialista. Y yo... No me parece una posición coherente. Y yo se lo digo de verdad, es que siempre quedo con la misma sensación. Tiene que ser una enorme responsabilidad estar permanentemente y exclusivamente en posesión de la verdad. Tiene que ser una enorme responsabilidad. Seguramente a los demás no nos ocurre, o tenemos un punto más de humildad cuando hablamos. Entonces, ¿quién es el que nos hace las acusaciones? Los que han protagonizado, y seguro que muy a su pesar, el mayor caso de corrupción de la historia de España en Andalucía, ¿con el dinero del partido? No, ¿con el dinero de los parados? ¿O los que siempre responden atacando a los jueces? Los que siempre responden atacando a los jueces, como le ha pasado a la jueza Laya, o los que dan un apoyo incondicional, pase lo que pase, siempre que tengan una poltrona en el gobierno de la Junta, señor Lara. Porque claro, aquí pide elecciones anticipadas, pero en Andalucía se limita a pedir carteras en el gobierno. De lo que les hablo es de coherencia. Hablo de coherencia. ¿Se imaginan un presidente? Imagínense. ¿Se imaginan un presidente que pierde las elecciones? Que no obstante consigue un acuerdo para quitar la presidencia, el gobierno, al partido más votado y que en poco más de un año tiene que dimitir en medio de un inmenso caso de corrupción. Pensarán ustedes entonces que después de eso ese presidente habrá comparecido en el Parlamento para dar explicaciones. Pues no, no ha comparecido. No, después no. Dimite en sala de prensa. Se niega ahora a comparecer y evita el debate político. Y entonces yo me pregunto, señorías, ¿con qué autoridad se le puede pedir explicaciones al presidente de un gobierno intachable? Yo, señorías, solo veo una explicación. Difamar al adversario para tapar las vergüenzas propias. Difamar al adversario para alarmar al país. Para intentar montar una crisis política general y emboscarse tras ella, aunque haya que aferrarse a lo que diga un imputado en prisión provisional. Este es el espectáculo que se ha dado hoy aquí, en este hemiciclo del Senado, y yo vuelvo a lamentarlo y se lo digo con toda sinceridad. Y sin embargo, el presidente del Gobierno ha querido comparecer hoy aquí, no tanto para convencerles a ustedes de nada, porque cree que se iba a convencer cuando ya no le querían escuchar, estaba previamente juzgado y sentenciado por quienes se han erigido aquí en inquisidores públicos. Ha querido comparecer para trasladar un mensaje a la nación, un mensaje a los españoles, de serenidad y de confianza. Y yo se lo agradezco, porque creo que ha hecho un discurso claro, firme y contundente. Y porque creo que ha hablado de los problemas que verdaderamente les agobian y cuáles son las expectativas de nuestro futuro. Y nosotros confiamos en él. Yo ya sé que nosotros solo somos 185 diputados, que solamente somos la mayoría que formó la soberanía nacional para sacar a este país de la crisis en que la dejaron. Y yo ya sé que todo eso para ustedes es muy poco y que les merece pues muy poco respeto, pero nosotros tenemos un mandato y un compromiso que vamos a cumplir. Y con más fuerza y con más energía que nunca le volvemos a pedir a Mariano Rajoy y a su gobierno que sigan en el camino que han emprendido, que reformen el país, que regeneren la estructura del país, que cambien España le pese a quien le pese, porque de ello depende y no hay nada más importante el futuro de millones de españoles. Muchas gracias.